Muy buenas noches a todos y todas que están escuchando desde la comodidad de su hogar esta charla acerca de biología de sistemas, traída a ustedes gracias al Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM Campus Morelia. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo abordamos el estudio de enfermedades respiratorias complejas desde esta perspectiva de biología matemática. Mi nombre es Elisa Domínguez Hüttinger y, bueno, estamos en viernes 24 de abril. Entonces vamos a empezar a hablar un poco mates en biología, ¿para qué? ¿Por qué tenemos que utilizar ecuaciones y sistemas de análisis para estudiar sistemas biológicos? Bueno, pues creo que si una de las pequeñas cosas que ha sido, diré quizás, ventajosa de esta catástrofe epidémica en la que vivimos es que pues creo que a todo el mundo nos queda muy claro por qué es importante hacer modelos matemáticos. Y más en particular, por qué es importante hacer modelos matemáticos para entender sistemas biológicos complejos. Pero vamos a hacer un breve repaso para ver, pues, ¿por qué podría ser interesante esto, no? Entonces, en primer lugar, algo que queremos hacer con la modelación matemática de sistemas biológicos es poder predecir. Queremos tener la posibilidad de observar nuestro sistema biológico complejo al tiempo t, es decir, hoy día, y poder predecir qué es lo que va a suceder en ciertas unidades de tiempo. Una vez más, gracias a nuestra telenovela de las 7 de todos los días, que hoy se están perdiendo por ver esta transmisión en vivo, pues justamente ha quedado muy claro cómo, por ejemplo, se utilizan modelos epidemiológicos para hacer este tipo de predicciones. Lo mismo en biología de sistemas. La segunda razón es que nos gustaría tener una forma de poder hacer experimentos, es decir, de poder perturbar a nuestro sistema biológico sin necesariamente tener que realmente incidir sobre él. Una vez más, la situación que estamos viviendo ahora es un ejemplo muy claro de esto. Nos gustaría, por ejemplo, poder proyectar posibles escenarios a partir de control de epidemias, por ejemplo, a partir de perturbar nuestro modelo matemático y, aunado a lo que dije anteriormente, con eso hacer una predicción. En particular, ¿por qué pongo aquí un niño con una piñata? Porque en biología de sistemas para el estudio de enfermedades, que es a lo que yo me dedico, muchas veces nos interesa perturbar tanto a nuestro sistema que lo tumbemos. Es decir, nos interesa conseguir un cambio cualitativo o un cambio de fase de un sistema sano, por ejemplo, a un sistema colapsado, a un sistema enfermo. Entonces, pues son estos cambios cualitativos que buscamos a partir de perturbar a nuestro modelo matemático. La tercera razón es que nos gustaría poder, a partir del análisis de nuestros modelos matemáticos, diseñar estrategias preventivas antes de que suceda una catástrofe. Nos gustaría tener la capacidad de parar, por ejemplo, un proceso patológico antes de que suceda algo prácticamente irreversible. Pero una vez que haya sucedido lo quizás inevitable, también nos gustaría tener una herramienta formal y coherente para poder diseñar mecanismos de control y estabilización. Y entonces, para esto, por ejemplo, utilizamos herramientas que utilizan nuestros colegas ingenieros aeronáuticos y demás, para diseñar, por ejemplo, estrategias óptimas, es decir, con un costo mínimo, tanto económico como para el paciente, para estabilizar a nuestro objeto biológico, por ejemplo, para mantenerlo sano a partir de tratamientos. Una vez más, gracias a esta situación en la que vivimos actualmente, yo creo que a todo nuestro auditorio le queda muy claro todos estos 4 puntos que acabo de decir. Entonces, pues en resumen de esta primera parte, justamente lo que hacemos en biología de sistemas es utilizar modelos matemáticos en forma de sistemas dinámicos típicamente no lineales
para echar luz sobre sistemas biológicos complejos y en particular cuando estudiamos enfermedades, lo que nos interesa es entender este balance entre salud y enfermedad y cómo podemos a partir de tratamientos o bien perturbaciones desbalancear este sistema hacia una cuestión de salud o de enfermedad. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues la metodología de biología de sistemas es un diálogo constante entre el mundo de la biología y el mundo de las matemáticas. Entonces, el mundo de la biología, el mundo experimental o empírico, es un paso absolutamente crucial porque justamente nos permite dar una descripción que puede ser verbal o incluso en un diagramita, algún dibujillo, como vamos a ver más adelante, del proceso biológico que nos atañe, que nos interesa. Esto se logra después de mucho tiempo de esfuerzo, de recolectar datos, de hacer experimentos, de hacer predicciones, observaciones, empíricas, y todo eso lo podemos integrar en ciertas relaciones entre los componentes de nuestro sistema biológico. Entonces, este mundo de datos empíricos, nosotros lo que hacemos con modelos matemáticos es integrarlo de manera formal, utilizando, como les había mencionado, sistemas dinámicos no lineales. Entonces, típicamente lo que nos interesa es representar el acople funcional entre los diferentes agentes o componentes o variables de nuestro sistema. Entonces, dependiendo de cuál es la pregunta que tengamos, podemos elegir de nuestra paleta de sabores y colores en el mundo de los sistemas dinámicos no lineales, entre modelos deterministas, estocásticos, discretos o continuos, dependiendo de, repito, cuál es la pregunta que tenemos. En particular en mi trabajo y seguramente muchas de las cosas que han visto últimamente circular en noticias y demás, vamos a ver muchos sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales que son sistemas continuos y deterministas. Y bueno, ¿por qué utilizamos esto? Pues muy brevemente, porque nos da un buen balance entre el nivel de detalle que buscamos para abordar muchos de nuestros problemas para el estudio de sistemas biológicos y a la vez no sacrificamos, sin sacrificar tanto detalle, y a la vez son computacional y matemáticamente tractables. Muchas veces hacemos modelos estocásticos o con muchísimas variables, puede ser muy difícil de analizar y además perdemos justamente potencial predictivo. Entonces, nuestro objeto de estudio el día de hoy, de lo que vamos a estar hablando, es del epitelio respiratorio. Entonces, vamos a estar estudiando enfermedades respiratorias, como bien seguramente vieron en el cartel que amablemente hicieron en el CCM, pues justamente la interacción entre patógenos, por ejemplo, y nuestro sistema respiratorio que incluye, pero no es exclusivo, a los pulmones. El día de hoy vamos a hablar acerca de dinámicas intrahospedero. No vamos a hablar de dinámicas interhospedero, que es lo que correspondería a modelos epidemiológicos, como seguramente lo han visto mucho en noticias y demás. Me voy a anticipar seguramente alguna pregunta que va a surgir, que es que si se pueden acoplar, por ejemplo, estos dos tipos de modelos. La respuesta rápida es claro que sí, y nos encantaría hacer algo así, pero pues hay que empezar de forma modular con la caracterización de lo que sucede afuera, después adentro del hospedero, para después poder hacer esta acopla. Entonces, bueno, resumiendo esta parte, el día de hoy vamos a hablar de modelos, de un modelo en particular de enfermedades respiratorias que justamente representa la dinámica intrahospedero. ¿Qué sucede adentro de nuestro cuerpo cuando, por ejemplo, inhalamos algún patógeno? Entonces, nada más para poner un poco las bases biológicas de qué estamos hablando, cuando hablamos de epitelio respiratorio, pues hablamos de todo el tejido, la mucosa, que básicamente recubre de nuestras narices o fosas nasales hasta llegar a nuestros pulmones. Y este epitelio respiratorio, como todos los otros epitelios que incluyen, o como muchos otros epitelios, como incluso el intestino, el cérvix, la epidermis y demás, cuando funcionan bien,
justamente como son la primera línea de contacto con agentes patógenos o agentes externos en general, pues justamente nos permite un intercambio regulado con el medio ambiente. Es decir, podemos ver que hay por ahí alguna bacteria quizás, si no nos hace nada, la dejamos ahí, pero no la dejamos entrar más allá a torrente sanguíneo. Intercambiamos, por ejemplo, nutrientes o también agua, oxígeno, claramente en el caso de epitelios respiratorios. Entonces, todo eso es logrado gracias a que este tejido de nosotros huéspedes, ¿sí? Pues justamente tiene ciertas propiedades, una cierta estructura que representamos aquí con estas células unidas, estas 4 celulitas, obviamente son más, pero esto es nada más un dibujo, que están polarizadas, es decir, tienen su peinado tipo Bart Simpson. Eso significa que tiene una parte arriba o apical que ve hacia afuera, hacia donde están los patógenos, y una parte basal que ve hacia adentro, hacia donde estamos nosotros. Y si se fijan, tenemos aquí estas bracitos o manitas que básicamente son uniones estrechas que impiden el paso de agresores y moléculas. Entonces, es bien importante, son células muy específicas, bastante diferenciadas, un tipo celular fascinante. Entonces, cuando todo está bien, fantástico, pero pues muchas veces en algunas enfermedades, pues las cosas pueden salir mal. Y cuando salen mal, podemos empezar a tener, por ejemplo, invasión de patógenos en forma de infección. Incluso eso podría llevar a una respuesta inflamatoria exacerbada. Entonces eso se expresa en citocinas, quizás hayan oído por ahí la palabra interferón gamma y ese tipo de cosas. Estas son citocinas, y alteraciones fenotípicas que pueden llegar a cosas como fibrosis, que seguramente también han escuchado, o incluso más allá, y por ejemplo, dar lugar a carcinomas. Entonces, es bien importante entender, pues, cuáles son los mecanismos regulatorios, la dinámica intrahospedero, que nos permite que nuestros epitelios, en particular en este caso el epitelio respiratorio, esté sano y evitar que desarrollemos alguna enfermedad como inflamaciones, infecciones o incluso alteraciones fenotípicas como fibrosis o carcinomas. Entonces, ¿por qué estudiamos estas enfermedades desde la biología de sistemas o la biología matemática? Pues porque también, como seguramente saben, pues se habrán dado cuenta, son enfermedades complejas, que tienen varios retos. En primer lugar, muchas veces no sabemos qué desencadena la enfermedad. Puede haber muchos posibles factores de riesgo que además pueden interactuar de forma sinérgica, no lineal entre ellos. A factores genéticos, ambientales, quizás pacientes con comorbilidades, como también han visto, o algunos factores genéticos y demás. Además, muchas veces podemos tener una progresión patológica gradual de estadios iniciales asintomáticos, silenciosos, a estadios avanzados que pueden ser muy severos y difíciles de tratar. Además, una vez que tenemos un paciente ya enfermo, pues puede ser que los tratamientos conlleven efectos secundarios no deseados. Todo el mundo, por ejemplo, sabemos que hay que evitar lo más posible el uso de antibióticos para combatir infecciones bacterianas. Y otro problema en la cuestión de tratamientos es que pues muchas veces los pacientes o las cohortes de pacientes son muy heterogéneas. Eso también lo han visto últimamente mucho en las noticias, que, por ejemplo, algunos responden, otros no responden, algunos se enferman, otros no se enferman, algunos tienen cierta historia clínica, otros otra y demás. Entonces, justamente para el entendimiento, diagnóstico, prevención y reversión óptima de las enfermedades, es que utilizamos modelos matemáticos. Y hoy pues, es una charla de matemáticas y yo me dedico a hacer matemáticas, modelos matemáticos. No vamos a hablar nada de esta parte del mundo de cómo se hacen los experimentos, sino vamos a hablar de la parte de la construcción de los modelos matemáticos y su análisis. Y para eso vamos a caminar un poco por esta metodología, que es la metodología de biología de sistemas, en donde tenemos los siguientes pasos. En primer lugar, integramos datos empíricos en una red de interacciones, la cual formalizamos en un modelo matemático, un sistema dinámico no lineal,
posteriormente calibramos con datos experimentales por medio de optimizaciones paramétricas, y finalmente podemos ahora sí darle a la piñata y hacer el análisis de cómo va a responder nuestro sistema a diferentes perturbaciones. Aquí podemos hacer cosas como simular mutantes, análisis de bifurcaciones, análisis de sensibilidad paramétrica, podemos también diseñar tratamientos y ver cómo responde nuestro sistema a esto, y así sucesivamente. Y una vez que tenemos todo esto, pues esto nos va a arrojar unas predicciones puntuales que vamos a regresar al mundo de los datos empíricos para su validación. Entonces, en particular, el día de hoy les voy a hablar de una enfermedad respiratoria. No les voy a hablar de coronavirus porque, bueno, yo no sé nada de eso, no soy experta ni mucho menos, y también porque todavía no hay suficientes datos, a mi parecer, como para hacer modelos de esta naturaleza. Pero espero que, hablándoles de este otro ejemplo, que es infección de vías respiratorias por una bacteria comensal que se llama Streptococcus pneumoniae, espero que podamos aprender juntos un poco de cómo podemos abordar este tipo de enfermedades en general. Estos resultados ya han sido publicados. Si quieren consultar detalles, la publicación está aquí. De hecho, me parece que en la página de Facebook, bueno, pedí que compartieran la presentación, entonces pueden consultarlo ahí también, etcétera. Y claro, al final hay preguntas. Entonces, vamos a empezar a ver qué diablos es la bacteria comensal Streptococcus pneumoniae. Pues básicamente es un bicho, una bacteria con la que todo el mundo convivimos. Todo el mundo en nuestras fosas nasales tenemos este tipo de bacteria. Pero, ¿por qué se llama comensal? Pues porque a la inmensa mayoría de nosotros no nos hace nada. Pasamos toda nuestra vida de forma asintomática y no nos hace nada, o bien nos causa como una gripe muy, muy leve. Pero en algunas personas se pueden enfermar, y de hecho se pueden enfermar muy gravemente. Entonces, una pregunta natural ante este tipo de escenarios es ¿por qué? Queremos entender, pues, por qué algunas personas se enferman, por qué otras personas no se enferman, cuáles son los factores de riesgo de una o de otra, si podemos hacer un modelo matemático de esto. Entonces, a lo largo de la presentación van a ver estos como solecitos que van a representar a la bacteria. La bacteria no se ve así, se ve muy poco interesante, es un cojo, entonces son unas bolitas ahí raras, pero bueno, para que sea más fácil entender a lo largo de la presentación, lo representé con estos solecillos de acá. Entonces vamos a caminar por toda la metodología que hablamos inicialmente, donde el primer paso es la construcción del modelo. Y entonces aquí lo que hacemos es poner todas las cartas sobre la mesa, es decir, todo lo que sabemos, lo que saben nuestros colaboradores experimentales, la gente que ha hecho los experimentos, tanto con líneas celulares a nivel celular como con animales, incluso si hay datos clínicos también lo podemos integrar. Vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Entonces eso le llamamos construcción de una red. Y bueno, ahora en tiempos de cuarentena, pues igual aquí va a ser muy claro la generación a la que pertenezco, pero por ejemplo a mí me gusta mucho jugar algunos videojuegos. Entonces toda la construcción de redes y cuáles son sus relaciones regulatorias y cómo un elemento se transforma a otro, me recuerda mucho, a veces me siento como jugando Super Mario, donde justamente ponemos las reglas del juego, ¿no? Cómo se puede transformar un elemento al siguiente a partir de ciertas interacciones como catalizadores, como la florecita o el hongo en el caso de este videojuego, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve esto en el caso que nos atañe, que es la infección de vías respiratorias por el Streptococcus pneumoniae? Pues típicamente lo que hacemos inicialmente es juntarnos con la gente que sabe de la biología y empezar con un dibujito como el que ven en la presentación en el lado derecho, donde ven, pues básicamente caricaturas y flechas que representan los procesos dinámicos a partir de los cuales se acoplan nuestros actores de nuestro sistema. Entonces, los actores que tenemos, que básicamente van a corresponder a las variables de nuestro modelo matemático y que están representados también del lado izquierdo con estos rombos coloreados, son, pues en primer lugar, la bacteria. Y la bacteria SP apical, no sé si puedan ver mi cursor, pero aquí está el solecito, puede estar arriba, o sea, afuera, en la parte apical, o ya pudo haber pasado nuestro torrente sanguíneo y entonces le vamos a llamar
SB, de blood vessel, ¿no? De torrente sanguíneo. Luego tenemos nuestro epitelio. ¿Ves? Les había dicho que nuestro tejido epitelial tiene estos bracitos que básicamente impiden el paso de la bacteria o de otros patógenos. Y entonces eso lo representamos con esta variable, pues que impide el paso de la bacteria de afuera hacia adentro. Pero después tenemos algunas otras cosas interesantes que justamente muestran por qué tenemos que hacer modelos matemáticos, porque hay muchas interacciones muy interesantes entre esto. Hace rato les hablé de Super Mario, pero muchas veces en esto más bien pienso como si estuviéramos pensando cuál es el papel de los actores en una obra de teatro un poco complicada quizás. ¿Cómo se van a relacionar los unos con los otros? ¿Cuáles van a ser las intrigas que van a haber? Y demás. Entonces, pues tenemos, ya hablé de estos, pero luego, pues cuando la bacteria entra en contacto con nuestras células epiteliales, con la parte apical, estas células tienen unas orejitas, les voy a decir así, que se llaman receptores, que lo que hacen es sensar, ver, observar, digamos, qué es lo que está ahí afuera, y una vez que notan que a partir de interacciones bioquímicas, que hay una cantidad grande de bacterias, o suficientemente grande, pues básicamente se va a desencadenar dos respuestas, y eso se representa con esta R. La primera respuesta se va a inducir una activación del sistema inmune. Seguramente también ustedes han escuchado mucho de esto. En el caso de esta infección primaria, digamos, se trata de macrófagos y neutrófilos que van a reclutarse a esta parte de nuestro tejido a partir de torrente sanguíneo, van a pasar de adentro hacia afuera para poder contrarrestar o atacar a nuestra bacteria. Pero además van a hacer algo que podría parecer poco intuitivo, y es que van a dañar a nuestro tejido. Van a inducir respuestas que dañan a nuestro tejido epitelial. Entonces, perdón, el gato está a punto de causar un caos. Entonces, van a dañar nuestro tejido epitelial. Entonces, tenemos por un lado que la bacteria despierta algo positivo para nosotros, pero por otro lado algo negativo para nosotros, el huésped de la bacteria. Y esto se complica todavía más porque la barrera no permite el paso de macrófagos y neutrófilos, ¿sí? O sea, si tenemos una barrera epitelial bien hecha, no van a pasar los elementos del sistema inmune. Y por otro lado, los neutrófilos y macrófagos, cuando logran pasar, generan un daño en el tejido. Y esto es un efecto bien común cuando tenemos enfermedades inflamatorias, que en realidad lo que nos causa mucho daño muchas veces ni siquiera es la bacteria en sí, sino es nuestra propia respuesta inmune que está causando un daño al tejido. Entonces, esto es, digamos, que lo que se ha caracterizado experimentalmente. Si yo les pregunto ahora, pues, ¿cuál es el final de esta historia? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues justamente como tenemos interacciones no lineales, pues va a ser bien difícil que me respondan. No son relaciones de, pues bueno, llega bacteria y entonces respuesta inmune, mata bacteria, fin de la historia. No, justamente tenemos interacciones, por un lado pasa esto, por otro lado pasa lo otro, formando asas de realimentación positivas, pero también negativas, cuyo balance, intuimos, es bien importante para mantener la salud. Entonces, para ver exactamente qué está pasando, pues pasamos esta caricatura o este dibujito a un lenguaje más formal o un lenguaje formal, que es un sistema de ecuaciones diferenciales. Y entonces, cada una de las variables que tenemos aquí, cada una de los términos en nuestro sistema dinámico, representa a uno de los protagonistas, digamos, en esta historia. Tenemos SA, bacteria arriba, SB, bacteria abajo, N, neutrófilo, M, macrófago, B, barrera, y todo esto que son componentes celulares, y son células que se están moviendo de un lado para otro, que tienen una dinámica lenta y a nivel de tejido, está acoplado de forma funcional a la respuesta bioquímica a nivel de receptores, estas antenitas que les dije anteriormente.
Y en particular, algo que observamos aquí, esto es bien típico en respuesta inmune, es un comportamiento tipo umbral. Para los matemáticos por ahí tenemos, lo podemos representar con diagramas de bifurcaciones que presentan un intervalo de histéresis importante. Esto nos da robustez en nuestra respuesta inmune, pero también puede tener consecuencias funcionales importantes que la vamos a discutir en un momento. Entonces, pues aquí cada uno de los términos, hay reglas de cómo construir estos modelos. Básicamente lo que representan son justamente las interacciones entre los diferentes componentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, este término de aquí, no sé si ven mi cursor, pero que dice menos phi, ns, n por SAT, lo que está diciendo es que la bacteria de afuera está siendo muerta por los neutrófilos. Por otro lado, el término de neutrófilos tiene un término ahí donde tiene en el denominador B de barrera y M de macrófagos, que son los dos elementos que silencian o disminuyen o atenúan esta respuesta, y en el numerador tiene una R, nuestra respuesta de receptores que está induciendo su reclutamiento. Y así sucesivamente. No me voy a ir término por término por cuestiones de tiempo, pero repito, el paper ya está, el artículo ya está publicado, de hecho, hace tiempo, y además la presentación está en Facebook, la pueden consultar y me pueden preguntar claramente. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro modelo, podemos empezar a jugar. ¿Y a qué me refiero con jugar? Pues el primer punto va a ser, pues, calibrar nuestro modelo. Y para eso vamos a utilizar más datos experimentales. Y aquí quiero enfatizar que vean que es bien importante este diálogo constante con la gente que hace los experimentos, porque necesitamos datos para todos los estadios de nuestro proceso. En este caso, lo que vamos a pedir es que los parámetros en nuestro modelo matemático, básicamente las letras griegas, lo que está representado aquí con letras griegas, son los parámetros de nuestro modelo, pues vamos a hacer una optimización paramétrica para que reproduzca nuestro modelo de forma óptima los resultados experimentales. Y aquí muchas veces utilizamos datos experimentales provenientes de modelos animales por una razón, pues sí, es muy triste, lo sé, pero pues es donde sucede todo eso al mismo tiempo. Si nosotros hacemos experimentos in vitro, pues básicamente solo tenemos, por ejemplo, ensayos de muerte de bacteria versus macrófagos, o ensayos de Transwell, de bacteria versus barrera, pero todo junto es bien difícil hacerlo afuera de un animal. Entonces, típicamente, juntamos toda la información que tenemos de ensayos in vitro, lo integramos para pedir que reproduzca el comportamiento de modelos animales. Y entonces, típicamente pedimos que nuestro modelo reproduzca no uno, sino N experimentos para justamente tener cierta certeza que el modelo está bien planteado. Entonces, básicamente lo que hacemos aquí son optimizaciones paramétricas donde minimizamos una función de costo, como pues hay muchas formas de hacerlo, algunas más elegantes que otras, pero queremos que esto sea robusto. Entonces, ya que tenemos nuestro modelo calibrado, ahora sí podemos empezar a hacer preguntas y hacer predicciones y responder preguntas con análisis de perturbaciones en el sentido amplio de la palabra. Ahora sí vamos a empezar a darle a la piñata. Ya tenemos un modelo que funciona bien, que reproduce bien ciertos datos. Ahora queremos ver cómo podemos cambiar el funcionamiento de este modelo matemático. Entonces, regresamos a de la piñata. Entonces, una primera pregunta que en general los biólogos tenemos es, pues nosotros pedimos que los sistemas biológicos funcionen y además funcionen de forma robusta. ¿Por qué? Porque si algo tienen en común todos los sistemas biológicos en este mundo es que somos sistemas variables y somos sistemas dinámicos. Entonces, si nosotros vemos un fenotipo, es decir, una forma de comportarse o una forma de interacción, nosotros pedimos o necesitamos, para que el modelo funcione bien, que esto se cumpla, incluso si variamos parámetros. Esto lo represento aquí. Si tenemos nuestro vector P tilde o P gorrito bonito, como nuestro vector de parámetros óptimos, entonces lo que vamos a hacer es variar en un hipercubo, por ejemplo, alrededor de estos valores óptimos, y vamos con esto a representar cohortes heterogéneas de pacientes, y vamos a medir cómo responden en nuestro modelo matemático esos pacientes a, por ejemplo, presentarles una bacteria.
Entonces, lo que podemos medir, por ejemplo, es de todos estos pacientes, cuál es la proporción de aquellos que permanecen sanos ante un estímulo bacteriano y cuáles son aquellos que van a desarrollar una sepsis o una infección bastante grave in silico, ¿sí? O sea, en nuestro modelo. Esto, pues, si lo piensan, pues ya de por sí es bien valioso, porque imagínense que cada uno de estos puntos correspondería a un experimento, o sea, el costo tanto económico como a veces incluso social o de tiempo sería muy alto. Entonces, lo que queremos hacer con modelos matemáticos es intentar echar la mano a la gente que hace estos experimentos para poder predecir un poco qué es lo que va a suceder. Y en particular pedimos que nuestro modelo sea robusto, es decir, que la mayoría de las veces, en este caso 80 y pico %, tenemos un sistema que funcione de manera homeostática o sana. El segundo punto es, pues ahora sí queremos hacer predicciones, ¿no? Queremos saber, pues si tenemos nuestro modelo al tiempo t ahorita, pues, y si le agrego cierta perturbación, ¿qué es lo que le va a suceder más adelante? Entonces, una de las cosas que hacemos aquí es detectar cuáles son las posibles vulnerabilidades del sistema. Es decir, qué de nuestra persona o de nuestro ratón en este caso hace que un ratón sí se enferme versus que no se enferme. Si se fijaron en nuestro sistema de ecuaciones, teníamos bastantes parámetros. No me acuerdo cuántos son, ahorita me aflojaré contarlos, pero son alrededor de 20. Entonces, pues imagínense tener que hacer experimentos para cada uno de estos parámetros que representan, por ejemplo, qué tanto los macrófagos se comen, los neutrófilos se comen a la bacteria, qué tanto los neutrófilos dañan a la barrera, qué tanto la barrera, o sea, todos estos qué tanto y cuál es el efecto de esta variación en parámetros sobre el fenotipo, es decir, sobre la salud, en este caso de nuestro sistema biológico. Eso lo podemos preguntar de una manera formal por medio de un análisis de sensibilidad paramétrica, en donde empezamos a variar, así como lo hicimos anteriormente, los parámetros alrededor de un valor nominal y básicamente medimos cómo es la respuesta a estos diferentes parámetros. Y entonces podemos ponderar aquellas respuestas cuya variación en función de la variación del iésimo parámetro es más larga o más grande, y entonces pues estos serían los parámetros que más probablemente van a afectar el funcionamiento de nuestro sistema y que por lo tanto corresponden a vulnerabilidades. Y esto a su vez nos sirve para hacer diseño experimental. Como decía, por ejemplo, estos tres parámetros aquí en rojo corresponden a la capacidad fagocítica de los neutrófilos, qué tanto los neutrófilos se comen a la bacteria, qué tanto el epitelio es fuerte, es decir, qué tanto impide el paso de bacterias, y finalmente la capacidad de carga de las bacterias, es decir, qué tan nutritivo es nuestro pulmón o nuestras vías respiratorias para la proliferación de la bacteria. Estas son de todos los posibles cosas que podrían estar sucediendo, estas son las tres que más probablemente van a hacer a nuestro animal vulnerable. ¿Y eso cómo lo respondimos? Por medio de un análisis de sensibilidad paramétrica. El siguiente paso es un paso de prevención. Lo que queremos hacer, bueno, pues ya sabemos que algunos se pueden enfermar, otros no, y que cuando se enferman de formas muy catastróficas, voy a usar esta palabra adrede. Entonces, lo que quisiéramos hacer es ver si podemos prevenir estas catástrofes. Y entonces lo que vamos a utilizar para esto es algo que heredamos de los años 70, de teoría de catástrofes, que tiene mucho que ver con análisis de bifurcaciones y demás, en donde justamente vemos el cambio de salud a enfermedad como una transición crítica, un cambio de fase, una bifurcación que justamente nos denota un cambio cualitativo en nuestro sistema. Y algo bien interesante que ya se ha estudiado mucho hace algunas décadas y que ahora, gracias a que tenemos muchos datos, vuelve a tener un gran auge, es que esto se puede anticipar, porque cuando un estado estable está a punto de bifurcar, está lentamente perdiendo de estabilidad. Y esta pérdida gradual de estabilidad se ve reflejada, bueno, pues disminución en la profundidad de las cuencas de atracción, pero eso lleva además a que sea posible detectarlo por medio de marcadores estadísticos y dinámicos como alentamiento crítico, aumento en varianza y aumento
en correlación temporal entre variables. Entonces, esto es algo en lo que estamos trabajando ahorita, en particular con una estudiante muy brillante de Facultad de Ciencias, la matemática Dalia Ortiz Pablo, con la cual justamente estamos haciendo este tipo de análisis para sistemas híbridos, que es justamente lo que estamos, el tipo de modelos que trabajamos, que les acabo de mostrar, donde tenemos escalas lentas y escalas rápidas, donde las escalas rápidas presentan este comportamiento bifurcante. Esto es todavía un problema abierto para este modelo en particular, pero solamente quería mencionarles que nos sirve hacer estos modelos también para poder prevenir o detectar señales de alerta temprana de estos brincos abruptos de salud a enfermedad. Finalmente, queremos utilizar nuestro modelo para diseñar mecanismos de estabilización por medio de algoritmos de control. Y para esto les voy a enseñar también dos ejemplos, no son de epitelio respiratorio, porque pues básicamente pues no seguimos en ese momento con eso, pero sí para otra enfermedad epitelial, nada más para mostrarles qué se puede hacer. Básicamente lo que pedimos es encontrar combinaciones de tratamientos, por ejemplo, corticosteroides y emolientes, no importa, podrían también ser antibióticos, el tratamiento que nosotros queramos, que básicamente con dosis mínimas y duración mínima de tratamiento disminuya de forma robusta la enfermedad o la sintomatología. Podemos utilizar algoritmos de control, pero también análisis de bifurcaciones, donde básicamente ahora pedimos lo contrario. Si tenemos un paciente con síntomas severos, por ejemplo, en la diapositiva, en el panel derecho, en la región roja, pues queremos llevarlo de la distancia más corta a la parte de salud, la parte gris. Entonces podemos encontrar por medio de análisis de bifurcaciones, metiéndole dos variables más correspondiente a antibióticos y corticosteroides, tratamiento 1 y tratamiento 2, estas curvas de bifurcación que justamente corresponden a todas las posibles combinaciones de tratamiento óptimas para pasar de un estado de síntomas a no síntomas y con ello estabilizar al paciente de forma óptima. Entonces, una vez que ya hicimos todo este merequetengue de analizar nuestro modelo matemático, pues es momento de regresar a la biología, porque básicamente lo que hemos estado haciendo, lo que hacemos al hacer un análisis de los modelos matemáticos, es estar dando predicciones. Por ejemplo, predicciones de cuáles son las vulnerabilidades del sistema, predicciones de qué porcentaje se va a enfermar, predicciones de cuáles son los tratamientos óptimos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues si esto se quedara así es como, pues bien por ti, ¿no? Justamente lo que necesitamos es que se validen estas predicciones y entonces empezamos una iteración más, regresamos al mundo empírico, donde pues básicamente proponemos experimentos. Entonces, este es un ejemplo de este artículo que hemos estado discutiendo de enfermedades respiratorias, donde pues ya habíamos predicho en nuestro modelo que solamente... bueno, que el 83% de animales en este caso no se enfermaba, pero los que se enfermaban, y esa es una figura que generamos, una predicción puntual que generamos, que aquellos que se enfermaban se iban a enfermar muy, muy rápido. De hecho, en menos de 2 días se iban a enfermar y probablemente incluso morir. Y entonces, cuando hicimos ese cálculo, nos pareció, pues esto está muy exagerado, ¿no? Y bueno, también seguro ahorita muchos colegas epidemiólogos se sienten así. Espero que, bueno, que en algunos, bueno, por nosotros que no tengan razón, porque, bueno, muchas veces nos encontramos cosas que nos pueden espantar muchísimo en este tipo de predicciones. En este caso en particular, encontramos que los pocos animales, o sea, el 18% de animales que enfermaban muy rápido y morían muy rápido. Y nos parece una exageración, pero después vimos un artículo no utilizado en la construcción del modelo y efectivamente, si se fijan, esta curva empieza de qué es el porcentaje de sobrevivencia en ratones presentados con esta bacteria, pues empieza a caer y se estabiliza a las 36 horas. Es decir, es cierto que muy rápidamente los animales que se mueren, y además se estabiliza a las 36 horas en un poquito abajo del 80%, 70%. Entonces, nuestras predicciones cuantitativas efectivamente se ven reflejadas en datos. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir?
¿Para qué nos sirven los modelos matemáticos de sistemas biológicos? Pues nos sirven para muchísimas cosas. Nos sirven para deducir lo que no podemos medir, para integrar datos, para evaluar la robustez y plasticidad de un sistema, es decir, qué tanto lo podemos llevar de un comportamiento cualitativo a otro, para identificar posibles factores de riesgo y cuáles son los más probables, los que más probablemente estén causando cierto comportamiento o fenotipo, para optimizar tratamientos y para proponer marcadores tempranos por medio de señales de alerta temprana. Entonces, pues toda la idea es justamente utilizar los modelos matemáticos como una herramienta más que nos permita echar luz sobre los sistemas biológicos complejos y justamente entender cómo se da este balance entre robustez y plasticidad para, pues, intentar contribuir a que la mayoría de nosotros estemos sanos. Y bueno, un plus es que además es fascinante trabajar con este tipo de sistemas biológicos y más de un punto de vista de matemáticas. Hace falta mucho trabajo en este tipo de cosas. Ahorita solamente les hablé de un ejemplo muy concreto. Se imaginarán que hay muchos problemas abiertos en esta área. Entonces, pues, los invito a, bueno, a informarse un poco más. Entonces, pues en particular lo que les hablé hoy es justamente del paso entre salud y enfermedad, de enfermedades respiratorias, en particular infección por la bacteria comensal Streptococcus pneumonia. Utilizamos modelos matemáticos para intentar promover que una persona no se enferme y promover que se recupere de manera lo más rápida y ágil y con menos costo para la persona y para el bolsillo posible. Entonces, lo que les dije está otra vez aquí la referencia. Algunas otras cosas, bueno, la parte de tratamientos y demás, puse otras referencias, también están aquí. Con esto quiero concluir, pero no sin antes agradecer a mi grupo de trabajo y a todos nuestros colaboradores. Tenemos muchos colaboradores clínicos experimentales, no nada más para entender enfermedades respiratorias complejas, sino en general enfermedades epiteliales complejas. Sin datos y el conocimiento de estas personas es imposible construir modelos matemáticos. Y bueno, nosotros que somos el grupo de biología de sistemas de la UNAM, pues bueno, esta foto que ven aquí, pues bueno, uno, no somos todos, somos algunos más, y dos, pues claramente fue tomada en tiempos antes de cuarentena, si no, no estaríamos tan juntitos. Y bueno, gracias a todos los estudiantes, que gracias a ellos es muy grato este tipo de trabajo, y a todos los colaboradores teóricos también, pues de varias partes del país y del mundo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Si tienen dudas, aquí estoy al pendiente para responder lo más posible. Aquí está mi correo, me pueden escribir. Facebook no tengo, pero no importa, me pueden escribir de otras formas. Y quédense en casa. Gracias. ¿Qué bibliografía se puede recomendar para conocer los diferentes tipos de modelos matemáticos? Pues hay mucha bibliografía muy buena de biología de sistemas. En particular, bueno, dependiendo de cuál es el interés de la persona que pregunta, pero, por ejemplo, desde un punto de vista matemático, una excelentísima introducción y que hemos leído una y otra vez con los estudiantes, por ejemplo, es el libro de Strogatz, de Dinámica No Lineal y Caos. Tiene algunos ejemplos de modelos, no es tanto enfocado en modelos matemáticos, pero de sistemas biológicos, pero sí cubre de una manera bien bonita todas las bases matemáticas necesarias. Y desde el punto de vista de biología de sistemas, pues tenemos libros, por ejemplo, de Uri Alon, que es una eminencia en biología de sistemas, tiene una introducción a la biología de sistemas bastante buena, textos más clásicos, como el libro de Murray de biología matemática. Si nos interesan cosas más de sistemas ruidosos, estocásticos, de los que no hablé hoy, pero son sumamente interesantes. Está el Wilkinson de biología estocástica, etcétera. Pues hay una lista amplia de muy buenos libros de biología de
de sistemas donde pues se pueden consultar el tipo de modelos y formalismos que hay. Se podría modelar el efecto de la resistencia de un tratamiento en el sentido de que a partir de este punto se puede hacer otro tratamiento. Sí, claro, por supuesto que sí. De hecho, muchas veces podemos modelar de manera explícita un cambio inducido por el tratamiento mismo, tanto un cambio positivo como un cambio negativo. De hecho, es una vez más, si se fijan, esta dualidad de un elemento que tiene un efecto tanto negativo como otro positivo, y entonces justamente por eso nos interesa resolver un problema de control óptimo que es todo menos trivial, porque justamente buscamos este balance de minimizar los costos tanto para el paciente, es decir, los efectos de resistencia al tratamiento, por ejemplo, pero también alcanzar la salud, o sea, sacar las partes ventajosas de nuestro tratamiento. Entonces, esto es una excelente pregunta y de hecho muchos de nuestros esfuerzos se enfocan, de Ismael Oliver Santiago, justamente en esta parte. Por ejemplo, ahorita estamos en un modelo muy diferente, pero trabajando cáncer de mama, por ejemplo, donde buscamos construir con un modelo matemático, diseñar trenes de tratamientos óptimos, mínimos, tales que las pacientes se curen, pero no presenten resistencia a estos tratamientos. Bueno, también por ahí veo en el Facebook que algunos alumnos, muchas gracias, ya pusieron las referencias, muchísimas gracias, pusieron a Uri Alon y fueron el Strogatz con muchas risas porque creo que hemos sufrido un poco con él. Bueno, no, lo hemos disfrutado. ¿Qué más? Pues básicamente Ismael Oliver Santiago pregunta que si se podría modelar el efecto de la resistencia de un tratamiento en el sentido de que, bueno, aquí se corta la imagen, a partir de ese punto se puede hacer otro tratamiento. Claro que sí, eso es uno de los principales objetivos en hacer este tipo de modelos. Justamente cuando hacemos optimizaciones de tratamientos, lo que buscamos es minimizar no nada más el costo monetario, sino sobre todo también los efectos adversos de un tratamiento. En realidad, casi todos los tratamientos, yo no soy médico, entonces igual voy a decir esto con mucho cuidado, pero todos los tratamientos, al menos los que yo conozco, tienen efectos secundarios no deseados: antibióticos, resistencia a antibióticos; quimioterapia, resistencia a quimioterapia; corticosteroides puede llevar a atrofia del tejido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre es importante minimizar el uso de tratamientos, no nada más para disminuir los costos, que sería como una función de costo muy directa, sino también para justamente disminuir el costo para, bueno, las reacciones adversas para el paciente. Y para eso podemos modelarlo de manera muy, muy explícita en el modelo y así encontrar justamente los óptimos entre estos balances entre cuestiones positivas y negativas. Ok, bueno, entonces pues con esto me despido. Muchas gracias a todos por sintonizarnos, por escucharnos. Si tienen alguna pregunta que no se hayan animado a preguntar ahora, me pueden escribir. Pronto van a subir la presentación y quédense en casa, cuídense mucho y éntrenle a los modelos matemáticos porque es algo divertidísimo. Muchas gracias y hasta luego.